Nunca me imaginé estar en donde estoy con este libro, por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde. Nunca lo hubiera querido escribir. ¿Cómo sientes que tu curiosidad de periodista por vidas y por que nunca pensaste que ibas a estar acá te guió a indagar? Creatividad mayúscula para ir pudiendo conquistar corazones y para poder decir lo que quiero decir cuando lo quiero decir. Hay gente muy loca y muy mala. Está ideologizada y que no entiende nada. Quiere perseguir a cualquiera que no defiende a Palestina libre y from the river to the sea. Esos que muchas veces no saben ni lo que están haciendo. Porque yo también quiero una Palestina libre. Y porque Palestina, en Gaza, estaba gobernada por Hamas desde 2007. Y desde 2005 no hay un solo judío en Gaza. Entonces, ¿de quién están liberando? ¿Dónde estamos como humanidad para celebrar esa barbarie y para llamarle a la violación, la decapitación, la carnicería humana, para llamarle un acto de redención nacional? Algo no está bien. Gente que no tiene idea de nada, no sé ni dónde está Israel ni dónde está Palestina, porque pregunté, gente que no tiene idea de nada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Anto. Hoy tenemos a una persona muy especial para mí porque la admiro mucho, especial porque muchos la conocen, los que no la van a conocer hoy. Una mujer que sabe lo que dice, que habla con pasión, que su hilo conductor en esta carrera del periodismo ha sido la curiosidad. Silvia Cherem, bienvenida. Gracias querida. Muchas gracias por haber aceptado estar en este episodio. Les quiero decir que yo tuve la fortuna o el privilegio de haber leído su libro de las primeras que lo leí. Me lo mandó dedicado, como ella solo sabe escribir, y me dio muchísima curiosidad. Un libro que no es tan delgadito ni tan fácil de leer, me lo eché rapidísimo, me lo eché en una semana, porque es un libro que me mantuvo cautiva, sobre todo porque confieso que con todo y que sé algo histórico y siempre me ha interesado la historia y siempre me ha interesado el tema de la libertad, y quienes conocen saben que es un tema del que hablo mucho, este libro creo que es imperdible. Entonces vamos a hablar hoy de Por Nuestras Libertades, vamos a hablar del significado de la libertad, entre muchas otras cosas. Bienvenida, Silvia, a este episodio. Me gustaría que te pudieras presentar con todos los que están hoy de la forma que te gustaría que sepan quién es Silvia Cherem. Te voy a contar algo rápido. Cuando entrevisté a David Grossman, el gran escritor en Israel, para mi libro Israel a cuatro voces, porque nunca me había metido en el libro del que hoy vamos a hablar, siempre había sido desde una manera tangencial. Cuando Israel fue el país invitado a la Feria del Libro aquí en México, en Guadalajara, me fui a Israel para entrevistar a los 4 grandes escritores, para conocer la historia de Israel a partir de la intimidad de ellos, a partir de sus sueños, a partir de su vida familiar, a partir de sus tragedias, de sus heridas. Y había ido a entrevistar a mozos, fui a 2 viajes, uno a mozos y un poco a Lefet Yoshua, y luego regresé con Edgar Keret, David Grossman y otra vez a Lefet Yoshua. Y a Mozos había sido rudísimo, porque yo le escribí en enero diciéndole que iba en abril, que estaba leyendo toda su obra para poderme ir, y me dijo, era un viernes, yo creo, un jueves, y me dijo, le dije, ¿qué día de abril te conviene que yo vea? Y me decía, Monday. Y le dije, ¿cuál Monday? Pues ese Monday. O sea, era jueves en la noche, tardas 1 día y medio en llegar a Israel. Dije, no, yo no estoy lista y mi hija está por dar a luz. Y entonces me dijo, Monday or never. Casi me caigo de la silla. Le dije que estaba nevando en Israel y que habían cerrado el aeropuerto. Me dijo, no me interesa, Monday or never. Y pues me fui un día. Le hablé con el ginecólogo, le dije, ¿tú crees que va a dar a luz? Era un parto gemelar. Y me dijo, yo creo que aguanto un poquitito. Le dije, me tardo 2 días, voy y vengo. Y bueno, pues cuando estuve con él pensaba que me va a dar
el día. Y él tenía 40 minutos para mí. O sea, me hizo ir hasta allá y primero dije, me enojo. O me aguanto, me voy y me duermo porque lleva 3 días de no dormir y le escribo que estuvo muy interesante el encuentro y que quiero seguirlo viendo en otras ocasiones. O cuando menos podernos escribir para poder completar la entrevista. Y eso es lo que hice. Primero escribí una carta furibunda que la guardé para mí, nunca la mandé y hice esta. Pero cuando llegué con David Grossman, me dijo, ¿quién eres? Y yo dije, si también solo tiene 40 minutos y esa es la mentalidad israelí, se me van a ir 10 en explicarle quién soy. Y no tenía muchas ganas de entrar, pero le dije, acabo de ser abuela. Me dijo, ¿quién eres? Le dije, acabo de ser abuela. Y él se conmovió, me agarra y me enseña, yo también. Nos convertimos en comadres. ¿Y sabes qué está detrás de este libro? El afán de destinarles una mejor vida a mis nietos. Esa es la inspiración detrás de esto. Entonces, ¿quién soy? Soy periodista, soy escritora, pero soy abuela que quiere ver un mejor futuro para sus nietos. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que esa es una descripción que cualquier mujer apasionada que quiere dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontró lo podría decir. Y creo que dices mucho con eso y creo que a lo largo del episodio nos vas a mostrar mucho más quién eres tú. Pero y para toda la gente que está aquí, ¿dónde te pueden encontrar, Silvia? Es Silvia-Cherem en Instagram, en Twitter, y gracias a Shuli me voy a convertir ya en más mediática porque no he pelado mis redes cual debe. Silvia-Cherem en Facebook, pero ya voy a activarlas y si pueden, ayúdenme a que esto crezca porque este libro vale la pena y porque voy a hacer cápsulas para explicar tema por tema. Y el libro está en Kindle, está en Audible y está en físico, próximamente en otros idiomas. Y haré cápsulas para que la gente entienda. Yo espero no quedarme atrapada en este tema, pero hoy es lo que me importa. Hoy es lo que te importa. Hoy es lo que me importa. Soy pues también esposa y mamá, por supuesto, amiga de mis amigas como amiga de Shuli. Y muy buena amiga. Así que denle like, activen la campanita y suscríbanse a este canal para estar siempre aquí en nuevos episodios de Resignificando Ando. Va a ser un capítulo muy importante porque vamos a hablar del precio de la ignorancia, vamos a hablar del precio de perder nuestra libertad, qué tendríamos que hacer para cambiar nuestras narrativas y una parte importante de historia y vamos a entender el porqué del conflicto que hoy se ha vuelto un conflicto mundial. Bienvenida, Silvia, empezamos. Gracias. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bueno, con el gusto de tenerte aquí, Silvia, para mí es un episodio muy especial porque, número uno, te admiro mucho. Te he seguido a lo largo de muchos años y porque me encantan las mujeres valientes, atrevidas, que no se rinden, que son tenaces y bueno, tú tienes todas esas características, entonces más allá de tu trayectoria profesional, te admiro mucho como mujer. Gracias, querida. Igualmente. Entonces, que estés aquí es un privilegio y me encantaría empezar por preguntarte, porque a mí me da mucha curiosidad, ¿cómo ha sido para ti ser una periodista? Porque me parece que puedes meterte en lugares muy recónditos que juntas estas características de tu personalidad para estar siempre donde quieres estar. ¿Y qué ha significado en tu vida? Yo creo que ha sido el mayor privilegio de mi vida profesional y de mi vida, porque cuando yo pensaba qué quería estudiar, tenía una gama de variantes desde ciencias hasta humanidades y quería cursar 3 carreras al mismo tiempo y por un azar del destino, porque eso es todo, llegué a comunicación sin entender que eso iba a ser el punto que iba a unir todo lo que me interesaba, porque si quería estar en una cirugía corazón abierto
de alguna persona y entender qué era, o en un trasplante de órganos, o estar metida en una situación de guerra, pues todo te permite esta licencia de periodista, te permite tener la capacidad de ser preguntón con autorización para entender, para comprender. Y es un poco, yo creo que todo lo que ha sido esto a lo largo de mi vida, conocer artistas, conocer escritores, hacer perfiles muy amplios de ellos, meterme en sus archivos meses y poder desde Octavio Paz, Vicente Rojo, Francisco Toledo, Leonora Carrington, Aceves Navarro, quien se te ocurra que yo he admirado, ir a poder hurgar su vida y entender al ser humano que está detrás. Y pues ese es un privilegio enorme porque nunca he tenido patrón y mi patrón, mi jefe, ha sido la pasión, la curiosidad y la enorme humildad de saber que uno no sabe nada, que cada ser humano que uno va a tocar o a conocer es una puerta nueva, que no sirve de nada la experiencia y lo que sientas que ya eres un gran papas fritas y que te vas a presentar con alguien porque te vas a topar nuevamente con encontronazos, con dificultades, y cada dificultad sirve para abrir nuevas puertas. Por ejemplo, me vino a la cabeza mientras estoy diciendo esto, Leonora Carrington o Gabriel Macotela. Y Julio Galante diría. Leonora Carrington, dificilísima, porque no había manera de llegar a ella. Y yo le tenía una curiosidad y una admiración brutal. Y acabé entendiendo que su rutina era ir al súper y comprar las porciones más pequeñitas posibles, porque le tenía desconfianza a todo el mundo de que se lo vayan a gastar o a usar. O a robar. Y pues entonces empecé a encontrarla en el súper de cerca de su casa y acompañándola, y así empezó el vínculo. O Gabriel Macotela, que me dejaba plantada y plantada y plantada y nunca me enojaba. Entendía que eso me iba a dar posibilidades de abrir una mejor puerta cuando se abriera. Entonces le decía a Gabrielito, ya estoy afuera de tu casa. Uy, Silvia, se me olvidó. Bueno, no te preocupes, vuelvo mañana. Sí, vuelve mañana. Y al siguiente día, misma historia. Nunca me enojé, al contrario. Y eso permitió hacer un perfil fantástico. Entonces requieres como mucha paciencia. Paciencia. Julio Galán en Monterrey, la misma historia, un encuentro donde se disfrazó para hacerme un happening. Yo sabía que eso no iba a llegar a donde yo quería llegar, que se llamaba Los secretos del dolor, detrás de su obra de arte. Y me di cuenta que no llegué después de una noche a las 5 de la tarde, a las 7 de la mañana del siguiente, donde hasta me sacó una pistola, y entendí que no era por allí. Acabé yéndome a Musquis, Coahuila, a tratar de entender su historia, y regresé tiempo después a yo contarle su historia. Y eso me abrió muchísimas puertas. Entonces, cada encuentro es muy especial, muy diferente. Octavio Paz me colgó el teléfono después de que nos encontramos largo y tendido. Luego entendió que no podía hacerme pedazos como hacía a otros, que no me iba a dejar, y nos volvimos amigos y salieron 5 páginas en Reforma, y luego pidió que mi trabajo estuviera incluido en sus obras completas. Entonces, cada una ha sido una aventura, proyectos fallidos, un año de trabajar con Jacobo Zabludowski, y luego por cosas que pasaron no se hizo el libro. Arturo Ripstein, también vi todas sus películas, trabajé, luego algo no le gustó y no hubo encuentro, y ni modo, a reinventarse, no pasa nada. Entonces requieres de mucha tolerancia a la frustración, pero también de mucha curiosidad para saber qué vidas quieres llegar, ¿no? A quiénes, y cómo eliges. ¿Es curiosidad tuya? Es curiosidad mía, es interés mío, es como investigar es alguna personajes. Investigación que me fascinó. A Octavio Paz, ¿sabes cómo le llegaba? Yo tenía una tía hermana de mi papá que yo la adoraba.
era una mujer muy fuerte y dicen que era tremenda. Yo la adoraba porque me enseñó que las mujeres sí podemos hacer lo que nos dé la gana, aunque ella lo hacía a su forma. Pero era mi tía Reina Chamos y ella era muy, muy buena cocinera. Y mi tía Reina hacía unos higos en conserva riquísimos, unos frascos. Y un día le hablé y le dije, mira, Octavio Paz tiene un poema de una higuera a la que él se trepaba en la infancia. Y en esa higuera maravillosa que él tenía, dice que de niño se subía y sentía que era como Simbad el marino mirando el horizonte, o como Ulises que vuelve a su Ítaca. Le dije, ¿sabes qué? No logro llegar con este hombre. Hazme un buen frasco de higos en conserva y yo le voy a poner algo de su poema. Y como ese era uno y otro detalles, gran seducción hasta que alguien finalmente cede. Te diría que fue mucho tiempo de estarlo buscando y si me decía búsqueme en 3 meses en punto estaba la llamada. Si me decía 6 meses en punto. Hasta que la última vez vino a presentar en la Casa Lam su libro sobre la India, vislumbres de la India. Y todo el mundo se le acercaba, algunos hasta con una servilleta. Y él les aventaba la servilleta y decía, yo no firmo servilletas, yo firmo libros. Y todo el mundo traía el libro publicado por Fondo de Cultura Económica, con vislumbres de la India. Y por casualidad, porque así me pasa en la vida, tenía yo la versión de Círculo de Lectores de España. O sea, él nada más firmaba, aventaba, firmaba, pasaba. Ni siquiera volteaba la mirada. Entonces, cuando yo me le acerqué con el ejemplar de Círculo de Lectores, volteó la mirada, me dijo, ¿y de dónde lo consiguió? Dije, soy Silvia Cherem, lo he estado buscando. Y así se abrió la puerta. Entonces, ha sido creatividad mayúscula para ir pudiendo conquistar corazones, para poder ir abriendo puertas y para poder decir lo que quiero decir cuando lo quiero decir. Terminé ese instante, este libro de crónicas maravilloso, premiado en la pandemia en el International Latino Book Awards como el libro más inspirador del año, y creí que me iba a seguir por ahí, Shuli. Creí que iba a seguir escribiendo crónicas de gente que ha sobrevivido situaciones trágicas, dramáticas. Como tu libro de las historias de tantas vidas. Ese instante. Y yo pensé que por allí me iba a seguir. Y mira, la vida me llevó a otro lado. Por insistencia enorme de la editorial, volví a escribir, como yo hubiera querido escribir, la historia de don Lorenzo Servitje, se publicó hace un año. Sí. Y yo creí que ya tengo una larga lista de pendientes de grandes historias que iba a escribir en ese instante. Y la vida me rebasó y me llevó a otro lado. Y es donde ando ahora. ¿Y te rebasó por alguna cosa personal, por alguna recomendación? ¿Cómo llegas a donde estás ahora, que ahorita nos vas a platicar? Porque sí fue un salto importante en tu carrera de buscar personalidades muy específicas que eran gentes, muy famosas, muy importantes, de todo índole, ¿no? Desde premio Nobel, desde artistas, desde todo, y meterte a escribir como tú solo lo sabes hacer, que me encanta, como dijiste, en los recónditos de su intimidad. Nunca me imaginé estar en donde estoy con este libro, por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde. Nunca lo hubiera querido escribir. Estaba muy cómoda donde estaba, muy contenta, haciendo cosas que a la gente le gusta y que no son controvertidas. Si yo llegaba a un auditorio y hablaba de mi libro Esperanza Iris, que espero que va a llegar a la pantalla grande pronto, porque esa diva de la opereta con una historia muy trágica, el tercer marido pone una bomba en un avión de Mexicana en 1952, y todo es cierto. Y historias que llegaban a mí por casualidad o por causalidad. Esa me llegó en Galápagos. Alguien me contó algo de su padre en un avión y empecé a investigar y me di cuenta que era una novela. Y todo
todo lo que te puedas imaginar, y de eso podemos hablar en otro momento, llegó a mis manos. Sí, claro, porque ando en la búsqueda y no me para nada. No te para. Pero era muy cómodo llegar y hablar de estas aventuras, o de gente que logra superar la adversidad, o de grandes figuras que todos admiramos. Llegar a donde estoy ha simbrado todo en mi ser, como si todo antes me hubiera preparado para llegar a esto, justamente a esto, hablar de algo que ahora me importa más que nada. Mira, voy a irme a Mérida a presentar el libro, y me hablaron que si podía yo inaugurar la Feria del Libro de Mérida. Le dije, ¿por qué me llama? Dice, porque usted, maestra, ha escrito muchos libros y usted... ¿Cuántos libros has escrito, entre paréntesis? Creo que más de 12, pero no los cuento porque hay versiones nuevas que no sé si contarla como el mismo libro o como, pero digamos alrededor de 12. Entonces usted es maestra, ha escrito muchos libros, todos muy importantes. Pues dije, no, mire, me va a hacer usted un favor. Va a ver el podcast del nuevo libro que presenté el 7 de octubre, que está en YouTube, para quien lo quiera ver, en la página de Penguin Libros MX. Le voy a mandar un libro y lo va a leer. Y si después de eso me quiere invitar a que yo inaugure la feria, me invita. Porque de esto es de lo que quiero hablar. Y Vero Goeta, que es un encanto, ahora es mi amiga, nos conoceremos pronto, lo leyó y me dijo, pues ahora con más razón, por eso te estoy invitando. Así es que hoy me doy cuenta que muchos de los miedos que yo tenía, y que sí, ahí están porque hay gente muy loca y muy mala, que está ideologizada y que no entiende nada, quiere perseguir con una bandera, y lo voy a decir libre, con toda la soltura, quiere perseguir a cualquiera que no defiende a Palestina libre y from the river to the sea. Esos que muchas veces no saben ni lo que están haciendo, porque yo también quiero una Palestina libre. Y porque Palestina, en Gaza, estaba gobernada por Hamás desde 2007. Y desde 2005 no hay un solo judío en Gaza. Entonces, ¿de quién están liberando? Claro que liberemos a Palestina de la maldad de Hamás, de la maldad de Irán, porque no son pobres niños tirando piedras. Y la mayoría que sale a las calles porque le han lavado el coco y porque cree que la clase de historia es el TikTok, una línea en TikTok y ya todo el mundo sabe mucho, verdaderamente ha hecho un daño brutal. ¿Y cómo llegaste a esto? Sí, a ver, ¿cómo es que llegaste? ¿Cómo hiciste esa transición? 7 de octubre. La mayor parte de la gente que tenemos un mínimo de sentido común, sentido ético, sentido moral, al ver las escenas que estaban en la televisión, porque los mismos terroristas se grabaron violando mujeres de todas las edades, cuerpos hasta con semen de 13 hombres, fueron los que se encontraron, decapitando bebés, quemando familias enteras que amarraban, y que una barbarie terrible, cimbraba el corazón, cimbraba el alma. ¿A dónde hemos llegado? Que grupos terroristas o narcotraficantes, porque en México también lo vemos, les permitimos que eso suceda, y aparte, un par de horas después, que salgan a las calles gentes a festejarlo. ¿Dónde estamos como humanidad para celebrar esa barbarie y para llamarle a la violación, la decapitación, la carnicería humana, para llamarle un acto de redención nacional? Algo no está bien. Y yo me di cuenta que algo no estaba bien, pero este no era mi tema.
Hay amigas que respeto, que son especialistas. Mi muy querida amiga Esther Chabot, a quien yo consulto todo el tiempo para que me oriente. Pues ella era la especialista, no yo. Pero pasó que en el Porque chat... tú fenómenos históricos no era precisamente... No es mi tema, no era. Tú eran entrevistas... Semblanzas a fondo, crónicas, y ganaste varios premios por tus libros. Sí, por hacer eso. Sí, Premio Nacional de Periodismo. Yo recuerdo. 3 veces semifinalista del Premio García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Reconocimientos que me han llenado de gratitud y de alegría. ¿Cómo diablos empiezo a escribir de esto? Yo fui presidenta del International Women's Forum y muy querida porque durante la pandemia revolucioné al grupo con mi olfato de periodista, traje a toda clase de personalidades a dialogar off the record en Zoom con todas nosotras, entonces desde políticos, empresarios, lo que estaba en la noticia esa semana, yo lo traía para que dialogue con 100 mujeres en la noche. Entonces me volví muy querida, muy respetada y tengo un lugar importante. Y allí en el chat del foro, y esta es la primera página de este libro, un día después, alguien sube un mapa falaz que yo creo que gran parte de la gente que te oye lo ha visto, un mapa verde en donde va poniendo según qué año tras año, cómo década tras década Israel se fue apropiando de la tierra de los palestinos y pues entonces la gente ponía, pues con razón. Se están vengando. Pero es un mapa falaz, es un mapa que no tiene nada que ver con la historia. Es otra vez una de esas imágenes que hoy que deberíamos de estar tan informados en un mundo tan comunicado, a lo único que ha llevado es a que a la gente opine con frases cortas, con realidades inmediatas y que ni siquiera se preocupe por ir a investigar. Pero ahora sí que, como dice Yuval Noah Harari, todos tenemos derecho a tener la opinión que nos dé la gana. Pero no tenemos derecho a cambiar la historia ni los hechos. Los hechos son incontrovertibles. Entonces, para contestarle a esta querida amiga que no llevaba ninguna ofensa, empecé a investigar para postear por qué cada década era una mentira en ese mapa. Porque no ubicaba el Imperio Otomano, porque no ubicaba nada. Vamos, todo era mentira. Y entonces empecé a poner pedacitos para decirle, por favor, dejen de mandar tonterías, frenen lo que están diciendo, porque eso no abona ni a la paz, ni al entendimiento, ni al futuro de nada. Eso abona al odio. Y entonces empecé a contestarle pedacitos bien armados y pronto me di cuenta que eso era un artículo. Y fue el primero, porque este libro podemos hablar de cómo está dividido, pero en la tercera parte del libro viene todo lo que publiqué, que allí empezó este libro sin yo saber que estaba haciendo un libro. Es decir, se llama Tiempos de Oscuridad, octubre 10, o sea, 3 días después. Explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Lo publiqué en Latinos. Octubre 15. Me fui a una pequeñísima manifestación de algunos que decidimos ir a mostrar solidaridad frente a la Embajada de Israel, porque aún había terroristas, porque aún estaban escarbando, encontrando cuerpos por todos lados. Te puedes imaginar 1,240 cuerpos por todos lados, decapitados, violados, matados, senos cortados, penes cortados, porque hubo una obsesión con el sexo brutal, niños horneados, o sea, una maldad inconmensurable, un duelo perpetuo. Entonces fuimos algunos a mostrar solidaridad
una pequeña manifestación, había algunos medios y yo no tenía ninguna voz, pero pedí que me dieran el micrófono porque vi que había medios y nada más dije, apoyar a Palestina es liberarlo de Hamás. Es todo lo que dije, no dije más. Pero hablaron algunas gentes que tenían familiares allá. 2 días después, llegan a la misma embajada gente que nada sabe de nada, pero con todo el odio del mundo, porque en México sobre todo, pues por esta cultura anti-yanqui, se cree que Israel es el apéndice de los Estados Unidos y que esa izquierda que ha retorcido los valores llegó con una violencia brutal a quemar, a pintar, y pues estuve allí viendo su manifestación. Y eso es una crónica de lo que vi. La contaminación de las conciencias, un llamado a la izquierda mexicana. Eran muchachas en crop tops, haciendo bailes a la Pachamama, hablando del movimiento obrero por los derechos de los obreros palestinos. Gente que no tiene idea de nada. No sé ni dónde está Israel ni dónde está Palestina. Porque pregunté, gente que no tiene idea de nada. No había guerra. Todavía no empezaba la guerra. Todavía era un regadero de cuerpos. Y esto es decirles, ¿qué están defendiendo? Porque esas muchachitas en crop tops no se están dando cuenta que quien está detrás de todo lo que está pasando hoy en esa zona, y hoy, me atrevo a decirlo con todas sus letras, con la penetración de Irán en América Latina, porque está apoyando a Maduro, porque apoya en Nicaragua, porque apoya en Bolivia, porque tiene coqueteos con México. Irán lo que pretende imponer es la Sharia. Y la Sharia es lo que pasó a partir de 1979 en Irán. Mujeres que vivían en bikini, liberadas, estudiando y con una vida como la tuya y como la mía, están condenadas a vivir debajo de un hijab, de una burka, totalmente cubiertas de cabeza a los pies. No llevan hijab las mujeres, llevan cubiertas de negro de arriba abajo, encerradas en las casas, sin permiso a hablar porque su voz molesta. Ayer antier veíamos a una muchachita que el régimen la quería porque la policía de la moral la quería perseguir porque no traía bien puesto su cobertura y decidió quitársela y encuerada caminar en calzones y en brasier y la mataron. ¿Qué estamos haciendo cuando no entendemos qué es lo que está detrás? Y justamente me parece que cuando tú hablas de libertad y titulas el libro Por mis libertades, es algo que yo sentí a la hora de leerlo, es que le estás hablando al mundo. No solamente le estás hablando a una parte del mundo, le estás hablando al mundo. Le estoy hablando a la gente de buena fe que no sabe, que quisiera entender y que allí está la historia, los datos, todo para que comprenda y que puede ir a buscar, yo no estoy opinando, puede ir a buscar cada una de las cosas que yo planteo. Déjame hacerte un recuento rápido de qué siguió. Una semana después hay una manifestación grande en la Embajada de Israel de mucha gente y la embajadora me pide que hable. Y entonces es el discurso que doy allí y le hablo a esa izquierda, que era la izquierda cuando nosotras crecimos, Shuli, sin dioses, la izquierda liberal, la izquierda democrática, la izquierda que defendía llena de posibilidades, la izquierda de posibilidades, humana, decente. De repente ya compraron al dios Alá. ¿Cuándo? ¿Quién les dijo que estaba bien cambiar su playera el Che Guevara por una kefía palestina?
¿Cuándo? ¿Quién les dijo que eso era correcto? ¿Cuándo les dijeron que en nombre de Alá sí se permiten barbaridad y media? ¿Dónde están para apoyar a las mujeres o a los homosexuales que son lapidados a muerte? ¿Dónde está esa izquierda que torció sus valores? Y de eso hablo también. Luego hablé del frente de guerra mediático, porque hay mucha irresponsabilidad en los medios, mucha, porque en el afán de nivelar. Bueno, pongo Israel, pero pongo la otra parte. ¿Y qué es la otra parte? Al Jazeera. ¿Quién es el dueño de Al Jazeera? Qatar. Qatar, que financia a Hamas. Qatar, que no hay una nota, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11, de lo que fueron a hacer. Ni un civil muerto, aunque los grabaron. Pero luego se dieron cuenta que no generaban el entusiasmo del mundo y decidieron empezar a borrar. Los líderes salían a decir que ni un civil, que son patrañas israelíes. Es decir, se nivela omitiendo o se miente. Entonces, se le da la voz al violador, al asesino, al terrorista. Se le da la voz a aquel que nos va a sepultar y que como tontos útiles estamos allí para aplaudirles. Y te das cuenta, en Irán, cuando en 1979 tumban al Shah, ¿sabes quién les ayudó? A los ayatolas, la izquierda. ¿Y sabes a quiénes fue a los primeros que asesinó? A la izquierda. Así es que Milan Kundera decía que a veces uno le da la pala al sepulturero y más vale que abramos los ojos. Entonces, bueno, luego hice una manifestación en UNICEF, porque se pronuncian por los niños del mundo, pero no por los niños secuestrados. Yo acá tengo mi plaquita. Hay 101 secuestrados todavía en Gaza, incluidos bebés, en túneles. A las muchachitas que encontraron, a una de ellas que encontraron recientemente que le dieron el tiro de gracia cuando se estaban acercando el ejército a rescatarlos. Sí. Una niña que a lo mejor pesaba 60 kilos cuando la secuestraron, encontraron de menos de 30 kilos. Eso es lo que está pasando. En túneles, sin ver la luz, sin comida, violándolas, porque se las llevaron y las violaron. Ahí están. Muchas de ellas las grabaron ellos, con los pantalones se las llevaron, los pants llenos de sangre entre las piernas, de lo que hicieron con ellas. ¿Qué estamos defendiendo? Y luego, pues sí, claro, ONU Mujeres calladita. 3 meses tardó y cuando Pamela Praten fue, dijo, nunca en mi vida había visto algo igual. Arrepentida por el silencio. Así es que los grupos feministas, el Me Too es para todas, también para las mujeres de Israel. Quedamos que íbamos a creerles a todas, Shuli. Y bueno, luego terminé con un artículo en abril que se llamaba El periodismo que glorifica el mal, porque uno de los terroristas que entró como periodista, pero era terrorista. Era terrorista. Y entró a tomar fotos de lo que estaban haciendo. Y luego tomó la foto de esta niña Shani Luke en la camioneta que se la llevan, pues ya muerta, pensamos que secuestrada. Y la gente que entra a Gaza la siguen golpeando. Y esa foto, el Instituto Reynolds de Periodismo, prestigiado Instituto Reynolds de Periodismo, le da un premio. Y yo lo comparo. ¿Te acuerdas de la foto de Vietnam de Nikut? Ay, esa niña. Sí, claro. Y yo digo, Nikut, se topó esta niña quemada, con la ropa toda pegada al cuerpo desnudo, y tomó la foto y se volvió un ícono y emblemática de esa guerra. Pero ¿sabes qué hizo Nikut? Tomó a la niña en brazos,
se fue a un centro médico y dijo, ¿la curan o los denuncio? No la querían atender, los amenazó, le salvó la vida. ¿Dónde están estos terroristas que le salvaron la vida a un solo niño judío? ¿Qué estamos premiando? ¿Dónde está la ética? Y siento que eso es lo que está en juego. Los valores se trastocaron. Cuando terminé esas partes, dije, ay, ya nada más me falta un artículo más, donde hable por nuestras libertades y trate todos los temas que están involucrados en este conflicto. Todos. Desde el yihadismo, los tentáculos de Irán, el Diversity, Equality and Inclusion, que es la bandera de la izquierda, diversidad, igualdad e inclusión, que todos la adoptamos y que allí se pegó el Black Lives Matter y ahí se pegó el Me Too. ¿Pero qué crees? Ahí se pegó también el boicot a Israel. Entonces resultó que cualquiera que sí creemos en esas libertades, pero no creemos en boicotear a Israel, un país que nos ha dado ciencia, desarrollo. Es más, la computadora que ocupas, si te vas a hacer una endoscopía, si te haces un cateterismo, toda la energía solar, de paneles solares, el riego por goteo, avances y avances y avances. Es una uñita en el Medio Oriente, rodeada por 52 naciones musulmanas y 26 naciones árabes. Yo pregunto, una uñita a la que le están impidiendo la posibilidad de existir. Porque cuando dicen from the river to the sea, es desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Es decir, liquidar la existencia del Estado de Israel con argumentos inventados como el apartheid, que no aplica, porque el 21% de la población israelí es árabe, orgullosamente israelí, musulmana y cristiana, con palabras como limpieza étnica. No existe, no hay ninguna limpieza étnica. Hay drusos, beduinos, árabes, todos felizmente integrados con los conflictos de una democracia, pero democracia al fin y al cabo, con un pésimo gobierno en este momento, que se alió con extremistas para mantenerse en el poder, pero eso no es más que producto de la enfermedad de la democracia, digamos, pero democracia al fin y al cabo. Todo lo que rodea esa zona son tiranías, son gobiernos autocráticos, son países que no están todos unidos. Arabia Saudita, Jordania, Egipto y parte del Líbano no apoyan los tentáculos de Irán. Irán ha destruido Irak, apoya a Assad, que ha matado a más de 500,000 personas. ¿Y por qué no hay nadie en las calles diciendo una palabra? Claro. ¿Por qué a nadie le importa? ¿Qué pasa? ¿Qué está torcido? Entonces, bueno, pues hablo de la ruta del dinero, de cómo llegó a las universidades norteamericanas, hablo de esta explosión del odio desde el 7 de octubre, hablo del mutante antisemitismo, porque eso también está allí. Y ha mutado en... Pero dime algo, Silvia, ¿cómo sientes, y quiero que me sigas diciendo, cómo sientes que tu curiosidad de periodista por vidas y por que nunca pensaste que ibas a estar acá, te guió a indagar? Mira, la curiosidad la he tenido siempre. Si yo pudiera decirte 2 atributos que yo le diría a cualquiera que quiera ser periodista, 3. Es una curiosidad sin límite, una pasión sin límite y la humildad de saber que uno no sabe nada y que uno va a empezar desde la primera página. Y eso es lo que hice, empezar desde la primera página. Y bueno, pues hablo de la ideología detrás cultural de los grupos yihadistas, no de todos los musulmanes, de los grupos yihadistas que quieren imponer la Sharia, que no tienen respeto a la vida y que están dispuestos a enseñar a los hijos a autoinmolarse por
encontrar 72 vírgenes en no sé qué paraíso y en el nombre de no sé qué Dios. Porque ningún Dios avala esta locura. Hablo de la historia, de cómo sí ha habido un recuento de 2 estados, que es finalmente lo que sí quiere la mayoría de la población. Y yo te diría, quien vivía en esos kibutzim del sur de Israel era la gente más pacifista de Israel. La que hizo como Vivian Silver, que tenía una asociación de mujeres, Women Wage Peace, esta asociación de mujeres con 500 mujeres de Gaza y 500 mujeres judías, donde hacían proyectos en beneficio de la población. ¿Y sabes qué le hicieron a Vivian Silver, amiga personal de Arafat? Matarla con la crueldad máxima a ella y a todos sus familiares, porque estuvieron 48 horas en los kibutzim maltratando, secuestrando, violentando, gozando con el placer de matar, con el placer de hacer sufrir. Hablo de la UNRWA, hablo del origen de Hamás, de cómo está totalmente vinculado con la UNRWA, hablo de la ONU, que empezó con 50 países, pero estos bloques de países nuevos que se generaron después, pues ha hecho que de alguna manera blanqueen tiranías y secuestren a ese organismo que debería ser un organismo de paz. Y me metí a investigar el terrorismo yihadista en los últimos 20 años. Te caes de la silla, Shuli. Son evento tras evento tras evento en Europa, en Estados Unidos, en países musulmanes donde no hay un solo judío, en India. Un horror. Ahí está la película de Bombay, de Mumbai, no sé cómo se llama la película, en Netflix, de cómo cometieron 5 o 6 actos terroristas en la India. Una barbarie. Y se nos olvida. Entonces, cuando acabé eso, pues no era un artículo, eran 100 páginas más. Y dije, esto es un libro. Pero este libro no hubiera tenido sentido si no voy yo a la zona y voy a hablar con los sobrevivientes, y voy a hablar con los árabes, y voy a hablar con musulmanes, y voy a hablar con cristianos, y voy a hablar con drusos, con beduinos. Y estuve allí el día que Irán atacó por primera vez. Me quedé varada en Madrid y dije, si logro el boleto para allá, estaban cancelando todos los vuelos, es que tengo que estar ahí. Y allí entrevisté a más de 120 personas, diplomáticos, funcionarios, y con eso armé el inicio de este libro. Son 100 páginas, luego viene Por Nuestras Libertades, donde te cuento todo lo que escribí y finalmente todo lo que he hecho, digamos de octubre 10 a abril 4, y una conclusión en donde yo le diría a cualquiera que nos oye, todos podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Cambiar la narrativa, cambiar lo que se dice, lo que nos amalgama como sociedades, es lo que decimos, lo que mantenemos, nuestro discurso. Si seguimos mandando mapitas como este que te digo, para justificar, nos estamos condenando, porque están cerca y porque tienen esa ideología del mal y porque lo único que pretenden es que la Sharia acabe con los infieles. Y infieles son todos los que sí. Soy yo y casi todos los que conocemos, católicos, cristianos, protestantes, musulmanes que no creen en este fanatismo, y no podemos seguirlo amparando con nuestra complicidad y mandando likes, retuiteando, asistiendo a marchas que no sabemos qué es lo que está detrás, dándole la Pero pala. ¿estás de acuerdo que como sociedad en momentos de este tipo vemos como la posibilidad de quejarnos del malestar que ni sabemos cuál es, de gritar por gritar? O sea, nos jalan estos movimientos, estas ocasiones, para como sociedad, en medio de la ignorancia, salir a gritar. Porque somos parte de un grupo. Salir a gritar tonterías y no tener el valor de a contracorriente decir, esto no está bien, esto no lo avalo, esto
no lo voy a seguir manteniendo en mi casa, en mi familia y con un discurso. Tienes derecho a tener la opinión que te dé la gana. Tienes derecho a decir que no quieres más guerra. Nadie queremos más guerras. Pero ¿qué haces cuando gente tan mala se apodera de tu vida? ¿Qué haces cuando, por ejemplo, los narcotraficantes tienen un ejército mucho más poderoso que el propio ejército del Estado? Y porque les dio la gana, mañana matan, violan, secuestran, asesinan, torturan. ¿Les aplaudimos o tratamos de defenderlos? Y justamente ahí era mi siguiente pregunta. ¿Tú qué crees? Para todos los que nos están escuchando y acompañando en este episodio. Lo vamos a estar leyendo, nos interesa lo que piensan. ¿Qué crees que podría hacer la gente? Porque muchos actúan como, vamos a llamarle borregos, pero por ignorancia. Y entonces, desde un lugar tan lejano como en el que estamos ahora, pero tan cerca de otras formas, ¿tú qué dirías como periodista? ¿Tú qué sugieres? Lean, edúcanse, lean mi libro. No, ¿qué dirías? No hay la menor duda. Símbrense un poco. Salgan del lugar de confort. Lo políticamente correcto no necesariamente es lo adecuado, ni lo decente, ni lo ético, ni lo moral, ni con lo que quieres educar a tus hijos. Salte de ese lugar. En esa zona merece vivir Israel y también merece vivir Palestina. Si realmente quieres abonar a la paz, deja de abogar por la destrucción, porque ninguna de las dos tiene sentido. La paz es tender puentes. Se han mantenido como refugiados palestinos durante tantos años, porque eso convino a las naciones árabes para mantener un frente unido, porque sunitas y chiitas, lo único que los uniera era la animadversión a Israel. Eso ya no sigue, porque algunos países han querido hacer la paz con Israel. ¿Cuántos refugiados después, cuántos millones de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial salieron de sus lugares y encontraron futuro brillante para sus familias en otro lado? Es momento de dar vuelta a la página, no de decir que tienes que volver a donde estaba tu familia en 1947, negándolo todo. Eso no puede ser, porque ni en Corea, ni en Europa, ni en ningún lado, porque finalmente también hubo, sí, limpieza étnica de judíos ancestrales que vivían en Siria, en Irak, en Egipto y en toda la zona, y cuando se establece el Estado de Israel, corrieron a 850,000 judíos que tenían miles de años viviendo en esa zona. Y dime, ¿están buscando volver a la tierra de sus antepasados en Siria, en Jordania? No, se integraron a otros lados, A otros mundos, buscaron el futuro. Adelante, lo mismo ha pasado. Solo basta ver la historia. Esto es inaudito. Los han usado como buena mercancía y hoy, adoctrinados por esta ideología religiosa del mal que los tiene sometidos y convertidos en pedazos. Yo no sé si tú sepas que durante años la UNRWA ha recibido miles de millones de dólares para entregarles tanto a la autoridad palestina como a Hamás para el bienestar de los palestinos. Miles de millones de dólares anuales. ¿Sabes para qué han sido? Para construir una red de terror, para construir, mira, los metros más grandes del mundo es Londres y Nueva York. Tienen 400 kilómetros. ¿Sabes cuántos tienen los túneles de Gaza? 800 kilómetros. Hasta 5 pisos donde pueden circular camiones. Todo el dinero para armamento, para túneles.
Cuando Israel se salió en 2005 de esa zona, creyeron que iban a construir un Dubái del Medio Oriente, que iban a construir un Singapur, con el dinero del mundo, el dinero que les da Occidente. Todo ese dinero es para mantener en la pobreza más inaudita a su gente, para victimizarlos, para convertirlos en eso, en víctimas. Y yo te cuento algo. Cuando Arafat se murió, casualmente yo estaba en un congreso de escritores latinoamericanos en Israel. Era la única judía en ese grupo. Y le dije a quien nos invitó, se llamaba Herzl Imbar, que no me voy de aquí sin ir a Cisjordán. Quiero ir a la tumba de Arafat. Quiero ir a ver cómo lo están velando a ese ídolo del pueblo, a ese líder. Y me rogó, te lo suplico, eres mi responsabilidad aquí, no hagas eso. Dije, pues yo te lo suplico a ti, yo necesito ir. Hablé con estaba Marta Pesa Rodón, una poeta española, y le dije, Marta, ¿conoces al corresponsal de EFE? Dijo, sí. Dije, dile que nos lleve. ¿Vienes conmigo? Dijo, yo voy contigo. Pues nos fuimos. Yo llevaba pasaporte mexicano, soy periodista, no veía cómo no podía entrar. Iba temblando de miedo, te lo digo, iba temblando. Pero de curiosidad también. También de curiosidad. ¿Sabes cuál fue la sorpresa? No había uno solo miembro del pueblo llorando al líder. Entramos a la mucata, había 3 soldaditos, me tomé fotos con ellos. Mis hijos creyeron que eran soldados del ejército de Israel. Les mandé, estuvimos allí, y lo único que me pidió Agustín Remesal, que era el periodista, era que por favor le diera una entrevista allí. Y le dije, te doy lo que quieras, pero llévame. Y di la entrevista contando que me indignaba ver los asentamientos que se generaban en Cisjordania, siendo muy imparcial en mi mirada. Hablé del muro fronterizo que se estaba construyendo, porque pues era la época en la que entraban a volarse a pizzerías, a centros comerciales, terroristas, a buscar crueldad absoluta en camiones. Y entonces estaban construyendo un muro fronterizo y hablé de la dificultad que generaba el paso. Y luego lo que más me impactó fue que en Israel, mientras había, cuando digamos que ayer hubo un evento terrorista en una pizzería, pasado mañana esa pizzería está volviendo a funcionar. Sí. Se limpia todo, sí. Se sigue adelante y es una cultura de la resiliencia y del futuro. ¿Sabes lo que encontré allí? Entramos a la mucata y eran metros, yo creo que una muralla gigantesca y altísima de toda la chatarra producto de la guerra, de las guerras, coches aplastados, varillas retorcidas, pero apilado. Y me paré allí y allí di la entrevista y le dije, Agustín, esta es una escenografía. Es una escenografía para ti y para mí, porque tú llegas y filmas aquí. Es una escenografía para el pueblo, para que siempre se sienta víctima. Dije, pero ven, camina conmigo. Ya había yo caminado. Me había metido a la parte donde vivía Arafat. Era otro mundo. Mercedes-Benz, lujos absolutos. Pero todas las filmaciones eran en ese espacio. Y eso mismo pasa con las escenas que vemos en la televisión. Cuando vemos devastación total, a lo mejor es la devastación total de una pequeña zona. Sí ha habido horrores, sí lo ha habido. Pero ¿sabes cuánto lujo hay allá? ¿Sabes cuánto dinero se mueve en esos lugares? ¿Sabes cuánto dinero ha llegado a Qatar? Porque los líderes de Hamas y de la autoridad palestina y el propio Arafat estaban en las revistas de los grandes multimillonarios del mundo. El dinero del mundo nadie lo escruta. La educación que da UNRWA, porque en los libros de la UNRWA, porque la UNRWA no son suecos, daneses ni europeos,
En su mayoría es el propio Hamás. Se ha denunciado y los propios libros con el sello de UNRWA enseñan a autoinmolarse y a decir que volverán a las tierras que ocuparon en 1947. Pero esas tierras, que no eran más que tierras abandonadas, sin civilización, era un desierto. Y a ver, escuchándote y imaginándome en la mente todo lo que estás diciendo, te veo caminando por las calles. Has hecho una recopilación histórica muy impresionante porque sé que tú eres seria y te vas por datos y por datos duros, que es lo que vale mucho me parece, de un periodista, que en verdad ponga en la mesa la contraparte de la ignorancia, de lo que no saben los demás. Y hoy yo te preguntara, ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué me contestarías? Sí se puede, vuelvo a lo mismo. Cambiar desde aquí, desde La donde narrativa. estamos, la narrativa. Entender los riesgos, conocer los hechos y saber que sí hay algo que está en peligro. Porque si no lo vemos, si permitimos que nuestras democracias se sigan contaminando con dinero sucio, y por dinero sucio, hablo por dinero de gente mala, de gente con ideologías perversas, dinero del narcotráfico. Si aquí lavan o en Latinoamérica lavan dinero sucio, todo tiene un costo. Y el costo puede ser el bienestar en nuestras sociedades. Y porque finalmente tiene que privar la ética y la decencia. Y porque perseguir, y lo voy a decir con todas sus letras, perseguir judíos es de una crueldad, de una torpeza histórica, de una maldad absoluta. Porque cuando la gente dice, es que este es un problema milenario. No, no es un problema milenario. Aprendan historia. El Imperio Otomano cayó en 1911. No había países allí. Era parte del Imperio Otomano. En ese Imperio Otomano, cuando cae, que es la Primera Guerra Mundial, se forman dos mandatos con la intención de que fueran tres. El mandato francés, el mandato británico y un mandato que iba a ser el mandato americano, que son los que ganaron la guerra. ¿Para qué? No para generar colonias, sino para que pase lo mismo que pasó con el Imperio Austrohúngaro, la formación de nuevos países. La mayoría de los países actuales son producto de la Primera Guerra Mundial, a partir de allí. Y gran parte de estos países se forman en ese momento. Y allí comienza un poco la definición. Turquía decide, iban a ser países para los armenios, para los turcos, para los judíos, para los árabes. O sea, esos eran los países en formación. Turquía se roba lo que iba a ser para los armenios y hace una terrible matanza. Y lo integra. O sea que ya nunca se forma el mandato americano. Y los países árabes, inspirados por el Mufti, que el Mufti de Jerusalén era aliado de los nazis, decide que no van a permitir que se forme un Estado judío y que no quieren que se forme. Y cada vez que los británicos en la Comisión Peel y luego en la partición deciden que hay que dar las zonas donde hay más judíos que sean para judíos, las zonas donde hay más árabes que sean para árabes, siempre decían que no. Siempre dijeron que no. No, no, no. Una y otra y otra y otra y otra guerra. Ahí está. Es una lucha por la supervivencia. Se ve como que fuera un Goliat. No, no es un Goliat. Goliat es Irán. Y es quien ahora, desde 1979, ha cambiado la fisonomía de la zona
y también aliado con Rusia, China y Corea del Norte, porque no se nos olvide por qué comenzó la guerra. Esta guerra, ese ataque, ¿por qué fue? Porque Arabia Saudita iba a firmar un pacto de paz con Israel. Claro. Y porque el petróleo de Irán ya no iba a ser tan rentable para Europa, porque el de Arabia Saudita iba a llegar por Israel más rápido. Y por eso comenzó esta guerra. Así es que el 7 de octubre no se puede olvidar, porque el 6 había paz. Exacto. Es justo te iba a preguntar, ¿cuál es tu opinión como periodista de lo que pasaba un día antes en esa zona? Lo que más coraje me da, y me da coraje en grande, y lo critico mucho en el libro, es la miopía de los gobernantes de Israel, que confiaron en su alta tecnología, pero no en lo que los ojos estaban mirando. Allí se estaba preparando una guerra. Allí se estaba preparando y desdeñaron, no por maldad, sino porque era tan grotesco lo que planeaban que nadie con un sentido común podía imaginar. Pero esto marcó un nuevo parteaguas, así como las Torres Gemelas marcaron un antes y un después. Hasta en nuestra forma de viajar por el mundo. ¿En todo? En todo. Esto también es un parteaguas, y más vale que lo comprendamos. Este nivel de crueldad no puede ser auspiciado, avalado, tolerado, ni aplaudido. Punto. No hay más. Y si no lo entendemos así... Y como periodista, cuando tú dices esto va a marcar un antes y un después, ¿qué piensas que va a pasar en el mundo a partir de ahora? O sea, yo sé que hay muchas especulaciones, pero con esta visión periodista, de periodista que tú tienes. Justo por ser periodista, creo que no hay que hacer ningún tipo de lucubraciones. Hay que estar atentos. Okay. Pero a mí me entró un pesimismo muy fuerte. Y la única manera de exorcizar ese miedo y de hacer una cierta catarsis fue dedicándome a escribir. Y sé que estoy expuesta a mucha gente mala, porque están muy locos. Pero es una manera de sentir que todo lo que he hecho antes, absolutamente todo, tiene sentido para haber escrito este libro, por nuestras libertades, que es de veras, antes de que sea demasiado tarde, lo que más me importa ahora, rescatar la verdad, luchar por la justicia, luchar por nuestras libertades, porque no puede ser demasiado tarde. Y cuando hablas de nuestras libertades, para todos los que nos están acompañando, estás hablando de, como lo mencionaste en un inicio del episodio, de las libertades de todos los seres humanos. A ver, Shuli, se han conquistado tantas libertades como mujeres para la comunidad LGBT, tantas libertades de asociación, de pensar, de publicar, de escribir, de decir, de contraponer al poder. No podemos sucumbir. Claro. Estados Unidos, nación de libertades, está siendo copada por gente muy mala. Europa ha permitido, yo creo en las migraciones, creo totalmente, pero de gente que no pretende integrarse a la corriente de desarrollo, sino al contrario, imponer. Involucionar. Yo comienzo el libro con la frase de Kasim Hafez. Kasim Hafez vive en Londres con su familia. De Pakistán emigraron y llegaron a Londres. Este muchachito estudiaba en la Universidad de Londres, pero la ideología y la educación era volver a Pakistán
para convertirse en terrorista. Es decir, estaba en la sociedad democrática, liberal, una locura, pero al mismo tiempo toda la mentalidad de casa estuvo a volver a Pakistán. Antes de irse a Pakistán, ya estudiando en la Universidad de Londres, se topa en una librería de viejo con un libro de Alan Dershowitz, The Case of Israel, el caso de Israel. Sé qué caso puede tener ese país de gente mala, porque además eso es lo que se ha promovido. Claro. O sea, Israel, viajen y vean. No tienen idea de lo que están hablando. Pero bueno, este hombre ve el libro y le empieza a enfermar estarlo leyendo. Dice, esto no es cierto. Desarrollo, democracia, libertades. No es cierto, es un país de gente maligna. Que lo único que le gusta es la sangre y la guerra. Ya se les olvidó que somos el 0.18% de la población y el 22% del mundo. Y el 22% de los Nobeles se atribuyen a judíos o israelíes. 22%. Es decir, si hay un aporte al desarrollo de la humanidad. Bueno, entonces lee el libro, le enferma y sin decirle a sus padres, decide que antes de irse a Pakistán, lo va a leer. Va a pasar a Israel. Quiere ver con sus propios ojos. Ya leyó el libro. Él es el periodista, fíjate. Y va a Israel. Sí. Y se le caen los calzones. Y decide que ya no va a Pakistán. Se convierte al cristianismo. Abandona su religión. Y dice, si a mí, que estuve a punto de ser yihadista, la verdad pudo penetrarme, a cualquiera. A cualquiera. Así es que esa es un poco la intención. Lean por nuestras libertades. Yo ya lo leí, creo que es un libro que tiene varias características muy importantes. Número uno es esto que tú tienes. Te metiste a podernos explicar a todos la historia. Y desde el humano. Desde los antecedentes. Y los antecedentes, no nada más contómetros y tierras, es desde los antecedentes. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo llegamos a donde estamos? Y bueno, como periodista, pero con esto que te pregunté en un principio, con tu curiosidad, con tu pasión, creo que llegaste al fondo cuando viajaste allá de entrevistar a gente. Hay entrevistas muy fuertes, hay datos duros muy contundentes. Y escuchándote yo me quedo con lo mismo que he pensado siempre. Nuestro peor enemigo es la ignorancia. Documentémonos. ¿Tenemos dudas? Hay tantas formas de documentarnos como quieran. Pero cuando te documentas como lo hizo esta historia que cuentas, te das cuenta que no. Ahora, aquí lo que hay atrás de documentarte es atreverte a cuestionar si la realidad, si los discursos con los que vives son con los que eliges vivir, si crees en ellos, porque finalmente como psicóloga yo puedo decir que la realidad como tal no existe, la configuras con tus discursos internos. ¿Qué nos estamos diciendo hoy como mundo, como líderes, como pueblos, como ciudadanos, como seres humanos? ¿No? ¿A dónde vamos? Y además, la falta de apertura al diálogo, porque llevo 40 y tantas entrevistas, radio, tele, en lo que va del 7 de octubre que salió el libro para acá, que se agotó la edición en una semana y ya se reeditó y creo que ya se va a volver a reeditar. O sea, una locura. Ha sido un torbellino. ¿Qué me ha permitido ver todo esto? Uno, Bernard Henry Levy escribió un libro que se llama La soledad de Israel. Ahorita, con todo esto. Yo te diría, sí, la soledad de Israel, pero ¿sabes también qué? ¿Cuántos aliados salen alrededor? Diario amanezco con comentarios de montones de gente diciendo leí y entendí. Inclusive está en audiolibro.
quien grabó parte del audiolibro, porque parte lo grabé yo, me dijo lo mismo. Yo vivía ideologizado. Estuve a punto de claudicar, pero decidí seguir y hoy te agradezco. Hay canales de gobierno, tristemente lo digo, Sí. hechas las entrevistas las censuraron, porque la palabra Israel les ofende. Algo no está bien. Algo no está bien con esos boicots, con esa falta de diálogo, con esa incapacidad para reconocer al otro y para entender al otro. Para entender, y sobre todo lo que tú dices, para nosotros investigar con nosotros mismos cuál es nuestra postura, tienes que saber. Y para tender puentes a la paz y al entendimiento y a la compasión. Y a la compasión. La compasión para los palestinos, sí. La compasión para un Israel que estaba en paz el 6 de octubre y que han violentado de una manera brutal porque hay intereses de gente muy mala involucrada y que nos está zarandeando sin decirnos que es la mano que mece la cuna. Pues bueno, creo que con esta frase tan fuerte, a menos que tengas otro mensaje fuerte que nos quieras dejar, porque podríamos platicar horas, pero estamos llegando justo al final del episodio. Y escríbanos sus comentarios, los vamos a estar leyendo, les vamos a estar contestando. Y me encantaría, Silvia, que pudiéramos despedirnos con algún mensaje importante que tú quisieras dejar a todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Pues agradecer infinitamente, pedirles que lean por nuestras libertades. Sé que llegas a muchos países, ya está traducido al inglés y pronto lo veremos en inglés. Y pues atrevernos a gritar a contracorriente. Se vale decir no estoy de acuerdo, se vale gritar, aunque lo políticamente correcto sea seguir al rebaño. Atrévanse a decir lo que es justo, lo que es correcto, lo que abona a la paz y a la libertad. Bueno, pues con esto nos despedimos agradeciéndote mucho que nos hayas compartido parte de tu vida, parte de cómo llegas a escribir el libro que nunca hubieras querido escribir. Y para toda la gente que quiera saber más de ti y te quiera buscar, Silvia, ¿dónde te pueden encontrar? Silvia-Cherem en todas las redes y en Facebook Silvia Cherem. Bueno, ya saben dónde pueden encontrar a Silvia. Y recuerden de activar la campanita, darle like y suscribirse a este canal para que todas las semanas estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y si están aquí por casualidad y no me conocen, yo soy Shulamit Graver y así me pueden encontrar en todas mis redes. Muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo y por haber venido. Gracias. Gracias a ti y a todos los que te escuchan, porque sé que tienes cientos de miles de seguidores que están felices de todo lo que aprenden de ti. Pues muchas gracias. Gracias y acuérdense que los vamos a estar leyendo y estamos con ustedes. Lo que aprendemos de ti. Gracias.